Hola amigos del canal, vamos con un vídeo rápido. Vamos a hablar de la descomposición de la hierba. Antes de empezar el vídeo, perdonad por la voz que tengo, estoy agripado, pero bueno, se debe de notar un poco en la voz. Pero vamos con un vídeo rapidito porque justo cuando se me vaya esta gripe pienso, ahí se está viendo ya el tamaño de la hierba que tiene. Todo esto, pienso pasar la desbrozadora. Se lo conoce, no sé si en otros países se le llamará así. La máquina esta que para cortar la hierba, yo creo que sí, en todos los países se debe conocer por el mismo nombre. Es lo que yo utilizo para cortar la hierba. Y ahí estamos viendo, yo siempre lo que hago es arranco a mano, si tengo tiempo, claro. Arranco a mano lo que es la hierba alrededor del tronco de los árboles, más que nada. Y ahí mismo se la dejo, Más que nada hago eso porque como están los microaspersores, cuando hay hierba, si la paso muy cerca a la máquina esta con los hilos, cortando la hierba, me rompo los microaspersores o las mangueras, o esa piecita de enganche que va a la manguera más grande. Entonces lo que hago es arranco a mano la que está alrededor de los troncos, librando un poco los microaspersores, y ya después paso lo que es la desbrozadora. Lo que quiero aquí lo que estamos viendo, bueno, como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana, que comparte los vídeos, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo. Ahí estamos viendo humus, ahora lo vamos a volver a ver. Hay un número en la descripción de este vídeo, hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo. También no es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Me podéis hablar por ahí vía WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a la planta le faltan todos los nutrientes, lo vemos ahí. A veces los frutos se deforman, se quedan pequeños, las hojas se les queman las puntas, las hojas se quedan pequeñas. Todas esas cosas son deficiencias nutricionales, que si nosotros las sabemos apreciar, las sabemos, aprendemos estas cosas, pues vamos a ir más rápido que por ejemplo, pues tendríamos que hacer una analítica de hoja, de tierra y todo esto, que siempre yo la recomiendo hacer. Pero si vemos que las hojas se están quedando pequeñas o algo de eso, pues ya sabemos que es una deficiencia. Pero bueno, vamos a lo que vamos con el vídeo. Ahí estamos viendo todo ese mantillo, porque yo desde hace... No, esto no lo hacía antes, porque era no es un poco de tiempo. Pero últimamente, cuando paso la desbrozadora, animo a la gente a que lo haga, porque es una manera gratuita de aportar nutrientes a tu planta, no una gran cantidad de nutrientes, pero sí aportas nutrientes. De toda esa hierba que cortaste, ir con un rastrillo y la rastrillas un poco, por lo menos lo más grande, hacia las raíces de los árboles de aguacate. ¿Qué pasa? Ahí, como estábamos viendo antes, eso era material de hace meses cuando pasé la desbrozadora. Justo por esa zona también hay una especie de hierba que sale bastante abundante y... perdón. Ahí la estamos viendo, esa hierba sale bastante abundante y sale bastante cantidad de masa vegetal. Pues toda esa hierba la ponemos y la intentamos juntar hacia donde están las raíces del árbol. No peguemos esa hierba al tronco, porque ya sabemos que los aguacates son susceptibles a hongos y a todas estas cosas, para que no se vayan pudriendo pegadas al tronco. Pero por ejemplo, ¿veis? Esa hierba que vemos ahora, esa hierba que arranqué, ahí mismo se queda. No la tiramos por otro lado, tenemos que... Es una cosa sencilla, pero que para la gente más inexperta pueden estar haciendo esa labor mal. Arrancamos la hierba y esa misma hierba la dejamos en donde están las raíces del árbol de aguacate para que se vaya descomponiendo. Ahora veis lo que está toda esta materia vegetal que se está descomponiendo, que se está pudriendo y que está haciendo ese mantillo, toda esa materia orgánica ya pequeñita que se va uniendo a las partes de la tierra, y de ahí come también la planta, de ahí también se alimenta. Esa hierba también tiene nutrientes, no, al igual no tantos nutrientes como podría tener un estiércol, pero tiene nutrientes y tiene mucha materia orgánica. Acordémonos que al aguacate le encanta la materia orgánica, ¿vale? Le encanta la materia orgánica al aguacate. Ya tengas un cultivo una tierra arenosa como una tierra arcillosa, la materia orgánica te va a venir muy bien en el cultivo del aguacate, porque le gusta, porque una tierra arenosa
te la hace que retenga más el agua. Una tierra arcillosa hace que mete esas partículas de materia orgánica y hace que la tierra se esponje más y no se compacte tanto, ¿vale? O sea que para todo tipo de tierra en cultivo de aguacate, cuanto más materia orgánica, mejor. Ahí estamos viendo ese mantillo, cómo esa hierba que yo corté la vez pasada, todavía se ven esos restos ahí, que son las que yo estoy escarbando ahora. Todo, y se va descomponiendo y se va quedando esa tierra de hoja de manera natural, de cuando regamos, de cuando cae lluvia, se va pudriendo, el efecto de los microorganismos, ahí esa tierra tiene vida, tiene microorganismos, tiene bichos que están descomponiendo toda esa materia orgánica y va quedando como si fuera tierra, pero en verdad no es tierra, es compost, como cuando nosotros hacemos compost de hoja, compost de hierba, más el abono químico que le ponemos también ayuda a veces a descomponer un poco. Los ácidos húmicos que yo también los utilizo, no son muy caros y sí aconsejo que la gente los utilice. Ácidos húmicos ayudan también a descomponer la materia orgánica, asimilar los nutrientes. Pero nada, para no hacer vídeo muy largo, cuando vuelva a pasar la desbrozadora volveré a realizar esta labor, que es de la hierba cortada triturada con un pequeño rastrillo, rastrillar hacia el tronco del aguacate para que toda esa materia orgánica verde se vaya, y como es verde, se descompone rápido. No es como el aserrín, que tarda mucho en descomponerse porque es mucha cantidad de carbono. Sin embargo, esta hierba verde se pudre y se va descomponiendo rápido y la planta la come, la asimila rápido. Tiene muchos beneficios. Poner un poco de esa hierba ahí, los nutrientes que le estamos dando de manera gratuita, porque le estamos dando nutrientes a la planta, subiéndole el contenido de materia orgánica, tienes que regar menos porque se aguanta más la humedad, más vida, más microorganismos, o sea, estás mejorando la tierra, son muchos los beneficios. Entonces, nada, más que nada era el vídeo rapidito para que lo tengáis en cuenta, y ya cuando lo vaya a hacer lo grabaré otro vídeo. Pero simplemente eso, es pasar la desbrozadora, después rastrillar un poco, o cuando nosotros arrancamos la misma hierba, que a veces se nos pasa, en vez de botar la hierba lejos, esa hierba que arrancaste, déjasela ahí, en la raíz del aguacate, que se pudre, y eso de ahí también es un abono gratuito, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.